Bien, finalmente y para terminar el bloque de espectroscopías, vamos a dedicarnos a hablar un poco de lo que es la espectrometría de masa. Esta es una técnica también que nos ofrece una muy buena información estructural acerca de la molécula, pero su uso totalmente completo requeriría de un tiempo de desarrollo bastante más largo del que no disponemos. Así que solo vamos a ver sus aspectos prácticos más básicos, los que vamos a usar específicamente en la materia y vamos a hablar acerca de sus capacidades sin discutirlas demasiado, como para que ustedes sepan que tienen otra herramienta de la que pueden valerse eventualmente en su actividad profesional. La espectrometría de masa, como dijimos en un principio, es la espectroscopía más energética, ya que lo que tenemos como fuente de energía no es otra cosa que un haz de iones, es decir, vamos a generar un haz de electrones que impactará en la molécula para generar un haz de iones con carga neta, generalmente en el caso de impacto electrónico carga positiva, los cuales van a ser separados en función de su relación masa-carga. Es decir, es como si se aplicara un tamiz en el cual se van separando los iones de acuerdo a precisamente su masa. En realidad es la relación entre la masa y la carga. Puede haber iones que estén doblemente cargados, pero normalmente no es lo más habitual. Precisamente lo que hacemos es registrar la presencia de cada uno de estos iones y su abundancia relativa. Eso nos va a dar una idea de qué tipo de fragmentaciones son las más corrientes dentro de la molécula. Y además, para el caso sobre todo de moléculas pequeñas, es muy habitual, o mejor dicho, suele ser habitual, que nos permita conocer cuál es el peso molecular de una sustancia determinada. Obviamente que del análisis de los fragmentos que obtenemos después del bombardeo con electrones, ahí se pueden extraer muchísimos datos acerca de la identidad de la molécula, pero eso llevaría a analizar toda una serie de reglas de fragmentación que precisamente estarían fuera del alcance de lo que se pretende para esta materia. Pero quiero que sepan que sí se pueden sacar conclusiones estructurales a partir del estudio de estos fragmentos. Este tipo de espectrometría suele ser muy útil para la determinación de la presencia de halógenos, sobre todo cloro y bromo. Ya vamos a ver por qué motivo. Además, digamos, esta técnica se puede utilizar para identificar cierto tipo de sustancias dentro de una mezcla compleja, generalmente aplicándolo como analizador de un sistema cromatográfico. Esta es una técnica que se suele utilizar mucho en análisis antidoping, y también se han hecho unas cuantas aproximaciones para poder determinar la presencia de ciertos metabolitos que son indicativos de una determinada patología, precisamente para hacer diagnósticos clínicos más tempranos y más certeros. Un espectro de masa va a tener una apariencia similar a lo que tenemos aquí dibujado. Vamos a ver una determinada cantidad de rayas verticales que van a representar a cada uno de los iones que estemos obteniendo. Precisamente lo que vamos a tener es que la altura de estas barras que vamos a ver dibujadas van a tener que ver con la abundancia relativa de un determinado ion. El aparato determina cuál es el ion más abundante y a ese automáticamente le suministra el valor de 100%. Es decir, que aquel ion que sea más abundante entre todos, en este caso sería este, se le asigna el valor 100% y se lo denomina ion o pico base. A partir de esta interacción, o mejor dicho, a partir de esta integración, de esta
intensidad más que integración, porque es una línea. De esta intensidad se determinan las intensidades relativas de todo el resto de los iones. Vamos a tener algunos iones a los que le vamos a tener que prestar más atención que otros. Por ejemplo, uno de ellos es el llamado ion molecular, que suele ser un ion de variada intensidad, en algunos casos es muy alto, en otros casos es más bajo, que se encuentra en la zona de masas altas. Normalmente ese ion corresponde al peso molecular de la molécula en estudio con carga positiva, es decir, que solo ha perdido un electrón y por lo tanto su masa es equivalente a la masa molar. Además, como dijimos, tenemos el pico base y junto con el peso molecular, es decir, con el ion molecular, suelen aparecer otros iones menores separados por 1 o 2 unidades de masa, que tiene que ver con la contribución isotópica, es decir, eso normalmente los denominamos iones isotópicos. ¿Por qué? Porque dentro de las probabilidades, si bien son bajas, puede existir que de todas las moléculas que nosotros estamos sometiendo a análisis, haya alguna que en lugar de un deuterio, en lugar de un hidrógeno, tenga un deuterio, o que en lugar de un carbono tenga un carbono 13, o tenga los dos a la vez, lo cual la probabilidad todavía es mucho menor, pero precisamente esas abundancias relativas de los iones más pesados y su contribución correspondiente al peso molecular se suelen manifestar en los iones isotópicos, que como les decía son dos iones en general pequeños que acompañan al ion molecular. Si el ion molecular es suficientemente chico, porque la molécula se fragmenta mucho y no se llega a ver o se ve en muy pequeña proporción, obviamente que los iones isotópicos van a ser más pequeños todavía y normalmente se confunden con la línea de base. En algunos casos, y para favorecer la, digamos, la ionización, se suelen agregar algunas sustancias. Por ejemplo, en algunos casos no es necesario agregar ninguna sustancia. Por ejemplo, sucede sobre todo en muestras que tengan una gran cantidad de oxidrilos o de por lo menos átomos de hidrógeno. Cuando se empieza a fragmentar la molécula, en algunos casos se suelen perder hidrógenos. Esos hidrógenos a veces son captados por la muestra y contribuyen a incrementar el ion M+1. Y por lo tanto ese ya no sería un ion isotópico, sino un ion cuasimolecular. ¿Cuándo detectamos que ocurre esto? Precisamente cuando el M+1 tiene una importancia mayor que la que debería tener, por el aporte de isótopos más pesados, sobre todo de hidrógeno o de carbono. Además, en algunos casos, para poder ionizar mejor a la mezcla, como les decía, lo que se hace es agregar ciertos agentes que permiten ionizar la muestra antes de que se desarranque un electrón. Esto se suele usar mucho con biomoléculas. Y, por ejemplo, solemos ver, y se le suele agregar, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, y de esta manera generar una sustancia cationizada. Precisamente en ese caso lo que vamos a ver es el ion molecular, el M+, pero con el agregado del peso del ion que se utilizó para ayudar a su ionización. Es decir, que podemos ver el ion molecular más 23, el ion molecular más 39, dependiendo si se usó sodio, potasio o el ion que se haya utilizado para facilitar esto. Pero esto en general corresponde a técnicas un poco más complejas que solo vamos a ver muy por encima en estas clases. Aquí lo que tenemos es una especie de esquema muy simplificado de lo que es un espectrómetro de masa. De los más comunes, lo que tenemos es una región donde se inyecta la muestra y esta muestra se inyecta en una cámara que es la denominada cámara de ionización. En esa cámara de ionización hay una resistencia que la calienta lo suficiente como para vaporizarla
y después tenemos una fuente que emite rayos de electrones. Los rayos de electrones actúan sobre esa muestra vaporizada y a partir de eso le arrancan un electrón a la molécula. La molécula cargada entonces ahora es acelerada por campos magnéticos por dos rejillas que se suelen encontrar a la salida de la cámara de ionización, las cuales después son deflectadas en función de su relación masa-carga con diferentes ángulos. Esto tiene que ver con la rotación de ciclotrón de que las partículas cargadas en un campo magnético. De esta forma, los diferentes fragmentos, los más livianos, los más pesados, aparecen en diferentes zonas del detector. Es decir, el haz de partículas cargadas que entra en el campo magnético se divide y con eso llega en diferentes puntos al detector. El detector traduce precisamente estas corrientes iónicas que detecta en diferentes posiciones en abundancia de iones generados en una masa determinada. De esta manera obtenemos nuestro espectro de masa. Como les decía, la cámara de ionización lo que hace es precisamente convertir a nuestra molécula, que la tenemos representada aquí como M, y después la convierte en el M más punto. ¿Qué quiere decir esto? Al arrancarle un electrón por colisión de la muestra con el haz de electrones, lo que vamos a obtener es que ahora la molécula está cargada positivamente porque perdió un electrón, pero además se convierte en una especie radicalaria porque precisamente va a tener un electrón impar. A partir de eso se genera una desestabilización de la molécula que hace que la misma se fragmente en una serie de compuestos o fragmentos precisamente menores que pueden tener la carga ubicada en cada una de las porciones de la misma molécula. Es decir, fíjense, con una molécula triatómica podemos plantear una variedad de rupturas muy grande. Este tipo de rupturas normalmente no se producen tan al azar como parecería, sino que uno puede determinar cuáles son las rupturas que uno esperaría como más, digamos, más abundantes o más frecuentes para un determinado tipo de estructura. Y observando precisamente cuáles son los iones más abundantes o los iones más diagnósticos, uno puede sacar conclusiones acerca de la estructura de la molécula. En algunos casos puede pasar que se asocie parte de las moléculas rotas con la molécula cargada y entonces ahí es, como les decía, cuando vemos los iones cuasimoleculares. Por ejemplo, si una vez que se salió de la cámara de ionización una de las moléculas perdía un hidrógeno y ese hidrógeno era captado por otra molécula y vamos a ver la contribución en el M+1. Aquí lo que tenemos es un espectro de masa de una molécula relativamente sencilla, que es la del butanal. Como podemos observar, tenemos un ion molecular que corresponde al pico de relación masa-carga 72. Que precisamente lo que hace es representar el peso molecular de la molécula analizada. Además, tenemos un pico base que corresponde al 100%, como ya sabemos, y con 44 unidades de masa. Una vez que el ion molecular se generó, puede llegar hasta el final sin descomponerse, como en este caso, donde podemos ver una alta abundancia relativa del M más punto, pero también puede suceder que este ion radical pueda perder parte de su integridad, es decir, que no llegue como una molécula completa, sino que se fragmente. Siendo un ion radical, puede perder tanto moléculas neutras como radicales. En cambio, si lo que tenemos es un ion generado, es decir, que de alguna manera tenemos en lugar de un M más punto, tenemos un M más, lo que vamos a obtener entonces son solo pérdidas de moléculas neutras.
Veamos un pequeño ejemplo para que lo tengan en consideración. Si nosotros tenemos el butanal, esta es nuestra estructura correspondiente al M más punto, que es el ion de masa carga 72. Yo puedo plantear rupturas, por ejemplo, de los enlaces sigma, rupturas de tipo molítica, para que esta molécula, que es un ion radical, se convierta finalmente únicamente en un ion. Por ejemplo, el pico de masa carga 57 que se observa en el espectro corresponde a la pérdida del grupo metilo como un radical. También puedo plantear la ruptura de este otro enlace sigma, para lo cual lo que obtengo es el peso molecular 43, o bien que directamente se corte toda la cadena alquílica y obtengamos el peso molecular 29. Todos ellos aparecen en nuestro espectro de masa. Ahora bien, nuestro pico base es el 44. Y esto ocurre no por la pérdida de un ion, sino por la pérdida de una molécula neutra. Por ejemplo, podemos reordenar uno de los hidrógenos del extremo del metilo para que pase al carbono vecino mientras se rompe la unión carbono-carbono. De esta manera, en realidad no es exactamente al vecino, sino el carbono beta el que se transfiere el hidrógeno, y lo que obtenemos entonces es una pérdida de etileno, que es una molécula neutra, y el ion, que es el pico base, estaría formado por lo que sería el acetaldehído, que es el producto que nos queda, cargado como un ion radical, es decir, un más punto. También podemos plantear este mismo tipo de reordenamientos, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a tener es la pérdida de, en este caso, monóxido de carbono, la pérdida de 28 unidades de masa, y lo que nos va a quedar directamente es el resto de la cadena alquílica, que sería un propano, que también pesa 44, es decir, que tenemos dos rupturas que están generando el mismo tipo de ion. Y precisamente cuando esto ocurre, es decir, cuando hay más de una ruptura que conduce al mismo valor de masa carga, aunque vengan de iones diferentes, contribuyen al mismo la misma señal en el espectro de masa, y por lo tanto tenemos dos rupturas que contribuyen a la misma señal, así que por eso suele ser el ion más abundante. Si vemos en esta gráfica lo que corresponde al espectro de masa de un isómero del butanal, que es la butanona, podemos notar a simple vista muchas diferencias, como por ejemplo el hecho de que el ion molecular no sea tan abundante como en el caso del butanal. Además, el pico base aquí no es el ion 44, sino el ion 43, que lo obtenemos por pérdida de un grupo etilo como un radical a partir de el pico base, el pico del ion molecular. De hecho, a simple vista se observa que la cantidad de iones producidos por la butanona es mucho más chica que las producidas por el butanal. Teniendo en cuenta que son moléculas tan parecidas, el hecho de tener fragmentaciones tan distintas hace que uno pueda llegar a diferenciar uno de otro analizando las fragmentaciones. Además, una cosa que tenemos que tener en cuenta que las corrientes iónicas que se producen por las fragmentaciones de dos isómeros tan parecidos para el mismo pico pueden llegar a ser muy diferentes. Lo vemos en la producción del 43-44, aquí el 44 prácticamente no existe, mientras que en el otro era el pico base. Y en este caso el pico base es el 43 y tenemos un M más punto, el 72, mucho más bajo. O sea que en algunos casos, cuando se conoce las sustancias que uno quiere identificar, ya tiene un patrón de fragmentación, y muchas veces para poder distinguirlas en una mezcla compleja, lo que hace es monitorear dos o tres de estos iones diagnósticos y ver cuál es su abundancia relativa.
En función de eso, si todo coincide, podemos afirmar que tenemos con un alto grado de certeza un determinado compuesto dentro de una mezcla compleja. Bien, como ya dijimos entonces, nosotros no vamos a prestarle tanta atención a las fragmentaciones, sino que vamos a utilizar el masa más que nada para ver si podemos detectar los pesos moleculares. Y además, otra de las cosas que yo les había comentado es que esta espectroscopía es sumamente útil para la determinación de la presencia de halógenos en una mezcla. Por ejemplo, tomemos una molécula cualquiera, una que ustedes ya están familiarizados, como por ejemplo el cloruro de terbutilo. Si yo quiero calcular cuál es el peso molecular de esta molécula, lo que hago es contar los átomos, ver cuáles son los pesos moleculares y a partir de eso hacer la sumatoria. En este caso tenemos 3 metilos que pesan 15 unidades de masa cada uno, el carbono central que pesa 12 y el cloro 35,5. Eso nos indica que el peso molecular del cloruro de terbutilo es 92,5. Y este valor nos va a ser sumamente útil cuando querramos calcular, por ejemplo, reactivos limitantes o proporciones para hacer alguna determinada reacción. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el cloro? El cloro tiene, por cada 4 átomos de cloro presentes en la naturaleza, 3 que pesan 35 y 1 que pesa 37. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago el peso molecular para considerar cuál es el peso atómico del cloro, lo que estoy haciendo es un promedio, es decir, digo que por cada 4 cloros lo que yo tengo son 3 que pesan 35, 1 que pesa 37, multiplico y sumo para después hacer la referencia a 4. Y eso me da el valor 35,5 y por eso uso ese valor cuando estoy hablando de muchas moléculas. Esta espectroscopía, si bien trabaja con muchas moléculas también, tiene la capacidad de discernir entre los dos isótopos, es decir, las moléculas que tengan cloro 35 no van a parar al mismo lugar que las moléculas que tengan cloro 37. Y por lo tanto, cuando yo tengo una molécula que contiene cloro, voy a ver en la zona del ion molecular, como por ejemplo en este caso, que sería el ion molecular podría llegar a ser o 92 o 94, según lo calculemos con peso atómico del cloro 35 o peso atómico del cloro 37. Y sin embargo, bueno, en este espectro, que es el espectro real del compuesto, no lo estamos observando porque la molécula se fragmenta con mucha facilidad. Con mucha facilidad pierde un metilo como radical. Entonces, si al peso molecular calculado le restamos 15, que son las unidades de masa correspondiente a un metilo, vamos a ver que deberíamos tener dos iones. Uno, que es el 77, que corresponde a 92 menos metilo, y otro a 79, que corresponde a 94 menos metilo, que es lo que estamos viendo en el espectro real. Es decir, que cuando nosotros veamos iones con una relación aproximada 3:1 y separados por 2 unidades de masa, podemos inferir que nuestra molécula tiene cloro. Una vez que el cloro se pierde de la molécula, es decir, si nuestro cloruro de terbutilo hubiese perdido el cloro durante la fragmentación, ya entonces volvemos a tener una única señal con la contribución isotópica muy pequeñita, apenas discernible, que es el caso de nuestro pico base, que es el ion de masa carga 57. En el caso del bromo pasa algo similar, con la única diferencia de que la contribución isotópica del bromo es 1:1, es decir, si bien consideramos el peso atómico del bromo como 80, en realidad es una contribución prácticamente 1:1 del isótopo 79 con el isótopo 81.
Por lo tanto, por ejemplo, en el caso del 1-bromobutano, calcularíamos un M más punto, es decir, un ion molecular de 136 junto con otro de 138 con intensidades iguales. Al igual que en el ejemplo anterior, la molécula se ha fragmentado lo suficiente como para no observar el ion molecular. No obstante eso, aparece lo que nosotros llamamos un clúster isotópico, es decir, un conjunto de iones que nos están dando una información isotópica particular, que en este caso son dos pequeñas señales con una relación aproximada 1:1 y separado por 2 unidades de masa que corresponden a los iones 121 y 123. Estos iones corresponden también a la pérdida de un grupo metilo con respecto al ion molecular. Es decir, el de 121 corresponderá al de 136 menos 15, que es el metilo, y el de 123 al de 138 menos metilo. Una vez que se pierde el bromo, igual que en el caso anterior, volvemos a tener una única señal. Bien, estas particularidades que hemos visto de los espectros de masa es básicamente lo que vamos a usar en la resolución de ejercicios y eventualmente se les puede tomar tanto en un parcial como en un final. No obstante eso, me gustaría comentarles algunas cosas que tienen que ver con la espectrometría de masa, también muy básicas, pero que pueden llegar a serles de utilidad en algún momento. Hasta ahora hablamos de ionizar la molécula poniéndola en su fase vapor y después bombardeándola con un haz de electrones. Este tratamiento realmente es muy enérgico y, como vimos, en algunos casos no nos permite observar el ion molecular. Precisamente por eso se diseñaron otras formas de ionización un poco más suaves. Una de ellas, de las primeras que se pusieron en funcionamiento, fue la de ionización química, que lo que hacía era excitar una molécula y después lograr que esa molécula excitada, es decir, a la cual se había convertido en un catión o en un catión radical, reaccionara con una molécula más grande que queríamos evitar que se fragmente, y así podíamos detectar, por ejemplo, el ion molecular correspondiente a la molécula en estudio, por ahí con un átomo de hidrógeno o una pequeña porción de la molécula o toda la molécula completa. Entonces, sabiendo con quién habíamos generado nosotros nuestro plasma, podemos determinar el peso molecular de la sustancia incógnita. Bueno, este es, digamos, un panorama de qué reacciones se pueden dar con la generación de un plasma a partir de metano, pero no es necesario ni que lo miren. Otra de las ionizaciones más suaves que podemos tener es la que se llama ionización por campo, es decir, donde se introduce la muestra y a partir de un ánodo se generan electrones, o mejor dicho, llegan los electrones, donde lo que se produce entonces es la formación del ion radical, el cual después se fragmenta y sus fragmentos van a ser analizados, pero esto es más suave que bombardear con electrones precisamente a la muestra. La otra posibilidad es depositar directamente el analito sobre el ánodo, que es precisamente lo que se llama desorción por campo, a partir del cual se genera el analito que se desorbe de la superficie ya ionizado y después sufre diferentes fragmentaciones que vamos a analizar. Otro de quizás los métodos más suaves para obtener desorción, es decir, poner la muestra en estado gaseoso en cierta manera y lograr una ionización, es la que se llama el sistema MALDI, que son las iniciales de Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Precisamente lo que se hace es una desorción de la muestra por acción de un láser sobre una muestra que está
mezclada con una matriz que ayuda a su ionización. La mezcla de la matriz con nuestra molécula sufre entonces el impacto de un láser que lo que hace es desorber precisamente la molécula al tiempo que la matriz la ioniza. Es decir, las moléculas de la matriz transfieren esa energía que adquieren a partir del láser al analito en cuestión, el que se desorbe y se suele ionizar. A partir de eso tenemos el análisis de los iones y las fragmentaciones son realmente escasas. Precisamente este tipo de técnica se combina con un proceso de detección que se llama tiempo de vuelo, es decir, en lugar de utilizar una deflexión magnética o eléctrica de los iones, en este caso lo que se hace es se calcula el tiempo en que el ion tarda en llegar al analizador, ya que se está trabajando con iones muy pesados. Precisamente los que más pesados son, más tiempo tardan en llegar. Por eso se llama tiempo de vuelo, se refiere al vuelo del ion entre la cámara de ionización y el detector. Así que cuando ustedes vean algo que usó espectroscopía Malditov, es porque usó estas dos tecnologías en combinación. Este tipo de desorción, y ionización se usa mucho para moléculas más o menos sensibles, como pueden ser las proteínas, que como ven tienen un aspecto bastante complicado. Lo mismo ocurre para determinar precisamente el peso molecular de polímeros, que como ven parecen unas crestas de dinosaurios ahí, no son fáciles de analizar. En general, este tipo de espectros se suele analizar con ayuda de un software especializado y requieren de personal específicamente entrenado. Otra de las cosas para las cuales se suele usar el espectrómetro de masa, como les había mencionado al principio, es como analizadores acoplados a columnas de cromatografía gaseosa o de cromatografía líquida de alta resolución. Precisamente lo que tenemos es que a partir de muestras más o menos complejas se hacen separaciones cromatográficas, ya sea por CG o por HPLC, y a medida va saliendo, digamos, de la columna los diferentes analitos, lo que se hace es tomar espectros de masa de los constituyentes de la muestra. En función de esa información estructural nos permite hacer una identificación de tipo cualitativo de los componentes de la mezcla, o bien en algunos casos nos permite su cuantificación, aunque como dijimos antes, dado que las fragmentaciones no son iguales para todas las moléculas, las corrientes iónicas no se pueden usar como si fuera el área bajo la curva para establecer una cuantificación, o sea que normalmente esas cuantificaciones no son directas y hay que recurrir a ciertos subterfugios. Como les decía entonces, los análisis cuantitativos normalmente en estos casos se refieren o se restringen a la confección de curvas de calibración utilizando patrones y midiendo corrientes iónicas totales o bien corriente iónica de determinado, monitoreando la corriente iónica determinada por la producción de un determinado ion. En general se usan corrientes iónicas totales en función de una calibración contra patrón. La otra, recuerdan lo que habíamos hablado de la butanona y el butanal, siendo tan parecidos, tenían producciones de iones muy diferentes. Como les decía, la otra forma, que es mucho más laboriosa, pero es mucho más segura, es agregar un patrón que esté marcado con algún isótopo pesado y cuya dilución, es decir, cuya cantidad, lo que vamos a agregar a la muestra, nosotros lo conocemos porque lo agregamos nosotros. Esta metodología se llama dilución isotópica. Un ejemplo de la aplicación de la dilución isotópica en la determinación cuantitativa
de algo de rutina, como puede ser, por ejemplo, la presencia de cafeína en café descafeinado, se procede de la siguiente manera. Nosotros tenemos que esta es la fórmula de la cafeína y tiene una relación masa-carga, es decir, su ion molecular es de 194 unidades de masa. Ahora bien, a partir de otra especie química, que es la 1,3-dimetilxantina, lo que se hace es una sustitución nucleofílica sobre el nitrógeno correspondiente para darnos la cafeína marcada con deuterio. Es decir, que al usar ioduro de metilo deuterado, lo que obtenemos es cafeína que tiene el mismo comportamiento cromatográfico, es decir, va a salir al mismo tiempo de retención, va a tener el mismo comportamiento químico, pero va a pesar 3 unidades de masa más, es decir, vamos a tener un ion molecular de 197. Lo que se hace entonces es mezclar la muestra que queremos analizar con una cantidad conocida de la cafeína marcada, y entonces lo que hacemos después es la separación cromatográfica, o bien directamente, si está puro el material inicial, lo que hacemos es introducirlo directamente en el espectrómetro de masa y hacer un monitoreo alternativo de los dos iones en cuestión, del que pesa 194 y el que pesa 197. A partir de esas corrientes iónicas yo puedo obtener una especie de cromatograma, en realidad es un pseudocromatograma. Y ahora sí, dado que las dos sustancias se comportan igual en cuanto a fragmentación y en cuanto a comportamiento cromatográfico, lo que vamos a hacer entonces es una relación de áreas. Como nosotros sabemos cuál era la concentración de la cafeína marcada, podemos deducir entonces cuál es la concentración de la cafeína regular y a partir de eso cuantificarlo. Otra de las aplicaciones muy habituales del espectrómetro de masa como analizador se refiere al control de presencia de sustancias prohibidas o básicamente control antidoping en diferentes muestras. Ustedes quizá lo más habitual lo tengan relacionado a los deportistas a todo nivel, futbolistas, tenistas, etcétera, pero también se suele hacer, por ejemplo, con los caballos en las carreras, ya que más de una vez se ha detectado contaminación de la muestra de orina de los caballos por agregado posterior de una sustancia prohibida para poder descalificarlo, digamos, adrede. Precisamente por eso, cuando se hace un control antidoping, no solo se monitorea la sustancia prohibida, sino que también se monitorea la presencia de metabolitos, porque eso quiere decir que la sustancia fue ingerida y fue metabolizada por el organismo. O sea que el agregado de ninguna cosa puede tapar la existencia de los metabolitos o una droga determinada, ya que esta tecnología permite analizar molécula por molécula los componentes de una mezcla. Así, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo utilizado de dos sustancias prohibidas, las cuales se determinan cuáles son sus fragmentaciones más conspicuas y lo que se hace es monitorear la presencia de estos iones seleccionados dentro de una mezcla compleja y analizar sus abundancias relativas. En función de eso se define si precisamente esos dos iones corresponden a las sustancias prohibidas o provienen de algún otro agregado o de alguna otra sustancia presente. Monitoreando estos iones en particular, que pueden ser 2 o 3, entonces se suele determinar la presencia de sustancias prohibidas dentro de una muestra. Así, básicamente, quería darles un pequeño vistazo de otros usos que se les puede dar a la espectrometría de masa, aparte de los que vamos a utilizar dentro de la materia, esperando de que si en algún momento lo necesitan, se acuerden de esto y puedan tratar de utilizarlos.